Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa de Sobre la Mesa. Hoy tendré el honor de conducir la conversación sobre el recién publicado informe Estado de la Nación, así que les invito para que por favor nos acompañen también por medio de las redes sociales de Sobre la Mesa en Facebook y Twitter. Nos acompaña el director del programa Estado de la Nación, el señor Jorge Vargas Cuyel, y más adelante se incorporará la ministra de Planificación, la señora Pilar Garrido. Jorge, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Pues bien, y contento de estar aquí. Jorge, este es el informe nacional número 23, que 24, que publica el programa Estado de la Nación, y uno se pregunta primero cómo mantener la vigencia en una sociedad que ha cambiado tanto. Por una parte, creo que la clave es montar un sistema de seguimiento que le permita a la gente ir comparando si estamos mejorando por un lado o en otros vamos empeorando. En segundo lugar, poniendo nuevos temas, poniendo atención, escuchando y poniendo sobre el tapete temas nuevos que a la gente importa. En tercer lugar, creo yo que parte de la vigencia tiene que ver con modificar el tipo de investigación. Hoy es una investigación mucho más basada en cosas como minería de datos, generación de datos primarios que antes no habían. Y finalmente yo creo que tiene que ver también el proceso de armado del informe, en donde cada año hay redes de investigación interdisciplinarias, cerca de 60 investigadores, y aproximadamente 250 personas discutiendo los avances que va haciendo el proceso de investigación, y son gente de muchos sectores, entonces hay cierta anticipación. Entonces yo diría que un poco eso, uno no puede quedarse año a año básicamente diciendo que cambió. Entonces a la fotografía usted le agrega profundidad, y en años recientes un último elemento que es, bueno, si tenemos tanta información, ¿qué se puede hacer frente a ciertos cuellos de botella? Y creo que este es un giro que le estamos dando al informe Estado de la Nación. En la presentación decía usted que este informe de alguna manera era distinto, porque había algunos cambios, no solo en la metodología, sino en la manera de presentar los capítulos. Tal vez si nos puede contar un poco cuál es ese sí, cambio. Creo que hay cambios en distintos órdenes. Primero, una cosa que ya mencioné atrás, pero que ahora es cada vez más, es tratar de conectar investigaciones sobre problemas con la pregunta de la innovación en el tipo de intervención que los ciudadanos hacen en la política pública y, por supuesto, las instituciones. Entonces, ese énfasis, por ejemplo, decir, bueno, para poner un caso, si hemos logrado trabajar la base de datos de la aplicación Mobile Waze durante todo un año y podemos reconstruir flujos, bueno, ¿cómo eso puede servir para el rediseño del sistema de transporte público? Entonces, nos hemos movido mucho a este tipo de investigaciones, y en parte no es por cierta clarividencia o que alguien dijo, pucha, le cayó de pronto un rayo de sabiduría, sino porque las demandas de la sociedad son muy distintas. Hace 15 años la gente se contentaba para ver qué decía el Estado de la Nación sobre la pobreza, o quiere saber si la pobreza en un territorio A es distinta de un territorio B, y si las intervenciones que se hacen en el territorio A son o deben ser distintas al B. Entonces, ha cambiado las demandas y, por tanto, ha cambiado el tipo de investigación en una época, además, que agrega dos elementos. En el lado académico, una revolución que usted conoce muy bien en la ciencia social, y en el lado del país, hay una situación crítica que obliga, ahora sí, contra la pared, a tener que hacer las cosas distintas. Justamente quería preguntarle por esta valoración, si se quiere, más política. En el prólogo ustedes decían que el informe no es gubernamental, pero tampoco es antigubernamental. ¿Qué significa eso y por qué es necesario decirlo, Jorge? Sí, es una doble negación, porque dice lo que no es, pero nunca decir, bueno, de pero usted alguna no está manera, diciendo sí, lo por que eso es, se ¿verdad? lo pregunto. Bueno, pero digamos, pero las dobles negaciones a veces son útiles. En primer lugar, el informe no tiene por qué defender a ningún gobierno, ni es financiado no es la memoria del gobierno, y nunca ha intentado hacerlo. Para eso están las memorias de las instituciones, para eso los gobiernos tienen la responsabilidad de rendir cuentas. El informe es una mirada, en ese sentido no es oficial, es la mirada de un centro interuniversitario asentado en CONARE,
el Consejo Nacional de Rectores, pero además con un modelo de gobernanza donde está la Defensoría de los Habitantes y otros actores sociales en la conducción. Entonces, eso lo hace una voz distinta. No es antigubernamental porque el oficio no es estar criticando, digamos, al gobierno de turno. La mirada es una mirada crítica ciertamente, pero sobre el desempeño de la sociedad, y en esa sociedad estamos nosotros también, no solo el gobierno, ¿verdad? Las respuestas que se dan como sociedad a problemas, y eso involucra al sector privado, al sector cooperativo, a los sectores sociales. Entonces, eso es una doble negación, y usted me va a preguntar, entonces, bueno, entonces, ¿qué son? Yo se lo puedo definir así, es un centro de pensamiento cuyo objetivo es ofrecer a la ciudadanía datos y análisis para mejorar la calidad de la participación de ella en la política pública. Y cuando digo ciudadanía, digo todos. Nosotros trabajamos con gente de muy diversas persuasiones, muchos de ellos no están en la lista de Navidad entre ellos, partidos de una orientación u otro nos consultan, sectores sociales de uno u otro nos consultan, y nuestra misión es dar el mejor consejo, corazoncito aparte, ¿no? Es decir, yo puedo tener como Jorge Vargas, y tengo mis preferencias obviamente, pero si a mí me viene un sector que puede no ser el de más simpatía para mí y me pregunta, mi deber, si estoy en el Estado de la Nación, es darle el mejor consejo que el Estado de la Nación puede hacer. ¿Qué hace la persona con esa información? Eso ya no me corresponde. Pero un poco entonces, es la doble negación y que somos un centro de pensamiento, no un tanque de pensamiento, porque nosotros no disparamos balas de pensamiento ni nos blindamos frente a otros pensamientos. Es un centro de pensamiento y de escucha y de innovación que procura también tender puentes en una sociedad que está perpleja por lo que le está pasando. Bueno, si me permite, quisiera, digamos, profundizar un poco en eso, porque me imagino que en estos más de 2 décadas han visto muchos gobiernos pasar y algún gobierno o algunos dirigentes habrán pensado que el informe era muy duro con ellos. Pero también es cierto que hay algunos sectores académicos y de sociedad civil que de alguna manera critican ese deseo que usted expresa de tratar de relacionarse con todos, de alguna manera diciendo que hay una especie de convivencia pacífica con algunos políticos que sean responsables de la situación tan crítica con los que estamos. Es decir, que les ha hecho falta ser un poco más duros con los responsables del país en los diferentes periodos. ¿Cómo valora usted esa tensión entre esas dos cosas? Bueno, le cuento un par de anécdotas. Efectivamente, ha habido momentos muy críticos de enfrentamiento con gobiernos que han pedido la cabeza, por ejemplo, de la dirección del programa, o que violentamente han respondido. Y uno podría decir que típicamente ha habido como un ciclo en los gobiernos. Algunos son más temperamentales, otros menos, pero empiezan diciendo, ay, qué lindo el Estado de la Nación, porque el primer Estado de la Nación no les corresponde a ellos, analiza básicamente el año anterior y parte del año en que ellos inician, pero al tercer año ya están diciendo, y cómo estos tipos no entienden el gobiernazo que estamos haciendo. Entonces, hay un ciclo con el gobierno que ya lo conocemos porque hemos pasado por 6 gobiernos. Pero también la segunda... Perdone que le interrumpa ahí, Jorge. ¿Y ustedes hacen algún tipo de tratamiento con los gobiernos? ¿Le presentan la información? Sí. ¿Cómo se maneja esa relación? Mire, por ejemplo, una de las reglas es no sorprender. Nunca. Por más que usted vaya a hacer una crítica dura. Y cuando digo dura, es dura con los datos, no con las personas. No somos nosotros un oráculo para decir entonces el ministro debe renunciar. Para eso está el proceso político. Nuestra misión es ser apegados a los datos, y si los datos y el análisis dice que una cosa es así, sostener el punto. Entonces, por ejemplo, nosotros nos sorprendemos, el proceso nuestro, que yo creo que usted ha estado involucrado en algunos momentos, implica mucha deliberación entre sectores que van viendo lo que el Estado de la Nación va construyendo con las investigaciones, más de 40 que cada año participan, y que finalmente se sintetiza en el informe. Entonces ahí mucha gente más o menos ya sabe por dónde va a salir el Estado de la Nación. Pero además nosotros nos sentamos los días previos del informe, nos sentamos con los más altos niveles de gobierno, no para ajustar el mensaje, decirle, mire, esto va a ser así, ¿verdad? Y a veces arman discusiones interesantes, fuertes, muy respetuosas, hay que decir, aunque ha habido gobiernos que ciertamente le hemos caído muy mal. Pero también a veces hemos caído mal y hemos estado en posiciones imposibles en sectores sociales, con sectores sociales, particularmente cuando la cosa ha habido muy polarizada. Déjeme ponerle un caso en donde salimos más golpeados que Jarre Loco,
Cuando el referéndum del TLC en el 2007, el Tribunal Supremo de Elecciones por ley tiene que hacer un documento de información a la ciudadanía y el Tribunal Supremo le pide a CONARE que sea el Estado de la Nación el que trate de hacer un documento objetivo sobre el TLC. En ese ambiente era absolutamente imposible. Fallamos en ese sentido de crear un documento que fuera potable para las partes, que ambas partes dijeran, bueno, vamos a seguir peleando, pero reconocemos. Es que era muy difícil ser objetivo en ese contexto. Entonces hay momentos en que uno dice, bueno, la pregunta es, ¿a dónde me lleva mis convicciones y la información? Y a partir de ahí uno no hace concesiones, ¿verdad? Uno puede tratar de modular, puede, digamos, afinar el tono para que no sea ofensivo, en el sentido de, digamos, de herir dignidades de las personas, pero si el dato sale y es un dato incómodo para un sector, va a salir, ¿verdad? Y obviamente en ese momento no somos... Entonces, ahí también hay un juego, cuando sale el Estado de la Nación, sale y dice algo y usted ve que de pronto un sector social sale diciendo, es que el Estado de la Nación lo dice, o otros salen diciendo, sí, pero es que el Estado de la Nación es, es A o B o C. Claro. Pero con todo y todo, tal vez cierro con esto, Felipe, un cuarto de siglo después estamos vivos y con credibilidad. O sea, nos podemos equivocar, porque el Estado de la Nación está para ser debatido y rebatido, pero hasta el momento la gente sabe que cuando nos hemos equivocado, que no son las más de las veces, no han sido porque ha habido 10 con hueco por detrás. Bueno, vamos a precisamente seguir conversando sobre eso. Estamos en Sobre la Mesa. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Vamos a un corte y ya regresamos. Le damos la cordial bienvenida a la ministra de Planificación, la señora Pilar Garrido, que por suerte se ha podido incorporar al programa y entendemos que es una agenda complicada, así que muchas gracias por acompañarnos. Estábamos conversando con el señor Jorge Vargas sobre los hallazgos de este nuevo informe sobre el Estado de la Nación y los retos que tiene el país, y sin duda, tal vez el mensaje más importante del informe es una alerta, una nueva alerta sobre esta situación tan complicada que vive el país, a lo interno, en lo económico sobre todo, pero con implicaciones en lo social, en lo ambiental, en transporte, con factores externos también de alguna manera adversos. ¿Le angustia a usted, Pilar, esta situación? Bueno, los resultados del informe los asumimos con mucha responsabilidad. No siento angustia, sino unas profundas ganas de corregir el camino, y también confianza en que del lado de las decisiones que se tienen que tomar en el legislativo y en el Poder Judicial vayan a ser las más responsables a sabiendas de la situación en la que estamos. Es que de alguna manera lo que vamos a conversar a lo largo del programa es un poco la herencia, no es solo la herencia de una administración, sino de varias administraciones, pero es lo que le ponen a usted sobre la mesa, de que en su ministerio justamente cómo planificar el desarrollo del país en un contexto tan difícil. Particularmente, Jorge, nos interesaba que nos hablara un poco de los mensajes claves en materia fiscal y en materia económica para poder ir desglosando el informe en sus áreas temáticas tradicionales. Bueno, yo diría que el informe hace 5 mensajes claves. Es que una enorme riqueza, pero si uno tuviera que poner acento, el primero obviamente es el tema más urgente, no es el más estratégico, pero es el más urgente, que es el tema fiscal. Y es que básicamente en el periodo que analizamos, 2017, y lo que llevamos desde 2018, para el cual hay indicadores, lo que es claro es que la estrategia de expandir el gasto público basada en el endeudamiento se tornó inviable, y que es indispensable ahora ir a una época de ajustes fiscales. Y esto es un mensaje que nosotros lo queremos dejar con mucha contundencia, porque hasta hace poco, incluso en ciertos medios, hay una especulación de si todo esto es vaina, y es que están asustando con la vaina vacía, y todo es una conspiración para mover cifras, para un gran juego de alguien. No, y nosotros decimos, no, mire, la situación es realmente seria,
¿verdad? Incluso, perdone que lo interrumpa, cuando se terminó la redacción del informe no se había producido la subida en el tipo de cambio tan violenta que tuvimos en las últimas semanas. Pues sí, pues incluso damos ese mensaje porque alguna gente dice incluso que ahí compadre ha hablado, ¿verdad? Que todo es un gran, digamos, puesta mise en scène, ¿verdad? Para crear pánico y pasar una agenda. Y nosotros decimos, miren, no, objetivamente, o sea, la situación es extraordinariamente compleja. Necesitaríamos hacer la brecha, el ajuste fiscal que deberíamos hacer. Nosotros lo estimamos a finales del 2017 más de 5 puntos de PIB. Es imposible de un solo tiro con esta economía tan desacelerada. Por lo cual, este paquete fiscal que está en la vía rápida, la TICA, es un primer round. Creo que el informe en eso deja claro, van a venir rondas sucesivas donde ahí sí, por medio de diálogo, vamos a tener que ver cuál es el mix de sacrificios por el lado de ingresos y sacrificios del lado de gasto y qué tipo de gobernanza necesitamos. Pero la situación en donde estamos y que este gobierno tiene que enfrentar recién iniciando, y le cuento que ningún gobierno le gusta empezar con eso. No, por supuesto. Y nadie por empieza por gusto. Por la angustia, Pilar. Pues nadie empieza por gusto, con gusto, quemando todo su capital político en una reforma fiscal, ¿verdad? Que al final no queda usted bien con nadie, porque la gente que no quiere pagar impuestos se pone enojado y la gente que no quiere que le recorten gastos también. Pero eso es un indicativo de una situación donde estamos efectivamente en una situación, caminando por una cornisa, y ese es el primer mensaje fuerte del Estado de la Nación. De alguna manera, Pilar, le voy a hacer una pregunta que sé que es difícil de responder porque la ministra de Hacienda no la ha respondido, pero uno tiene la obligación de hacer la pregunta, y es, ¿qué pasa si no pasa el plan fiscal en la Sala Constitucional? ¿Cuál es el plan B? El informe del Estado de la Nación es muy claro en señalar que debemos aprender de las experiencias del pasado, por ejemplo, no haciendo recortes en educación que provocan luego brechas de largo aliento, digamos, que en algunos casos todavía se sufren hoy. Entonces, hay aprendizajes del pasado, de no recortar, por ejemplo, en política social, que va a afectar a los grupos más vulnerables, ni recortar en educación. Entonces, de alguna manera, es una camisa de fuerza muy tilinte. ¿Qué pasa si no se aprueba el 20.580, el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas? Nosotros ahorita no estamos pensando en ningún plan B. Estamos pensando que el 20.580 se va a aprobar, ese es el cometido y es la visión que tenemos. Creemos en la responsabilidad y que hay claridad sobre lo que el país necesita en este momento. Si fuese otra la situación, pues en ese momento ya se tomarán las medidas correspondientes, pero en este momento nosotros no visualizamos plan B. Y lo que también pensamos es un poco en la línea de lo que decía don Jorge, de que si bien el endeudamiento no tiene que servir para gasto corriente, sí es muy importante incluso valorar y priorizar endeudamientos para gasto de capital. La inversión pública, sea social o de capital fijo, no se puede detener porque es el motor que posibilita el crecimiento de la economía, el cierre de brechas territoriales y también impide profundizar brechas de desigualdad y pobreza. Entonces ahí hay que ser particularmente estratégicos y garantizar de que una crisis de liquidez, una crisis fiscal no se convierta en una crisis económica que termine con generaciones perdidas o que termine agravando las situaciones de competitividad y las brechas territoriales que tenemos en este momento. Claro, pero ciertamente hay dos posibilidades de fallo de la sala, que se traiga abajo el proyecto, que no se lo traiga abajo. Entonces, yo creo que es un llamado de atención que le hace al país el informe en señalar que hay unos aprendizajes del pasado que deberíamos tratar de evitar. Claro. Y lo que señala es, creo, la vía más difícil, Jorge, que es un poco cómo construir los consensos para esas reformas mínimas. No sé si podría profundizar un poco en eso. Y viene en la línea de algo que dije tal vez muy rápidamente. Si tenemos una brecha de ajuste fiscal y la defino que es técnicamente, es lo que usted tiene que conseguir para equilibrar el gasto primario y estabilizar el crecimiento de la deuda, que vea usted, la deuda ha estado creciendo en los últimos años 10 veces más que la producción. Entonces usted necesita equilibrar eso
Entonces, el año pasado decía yo, son más de 5 puntos del PIB, es como recaudar necesitaríamos recaudar más de 3.000 millones de dólares, por ahí, o cerca de 3.000 millones de dólares a ese momento. Entonces uno dice, el 20.580 le va a dar, si la economía no se desacelera más, un 1.3, un poco más, si hay unos efectos del IVA sobre renta, y se supone que a 4 años usted va a lograr ahorros de alrededor de 2 puntos del Producto Interno Bruto por lado del gasto. Usted no le está llegando a lo que usted requiere. Entonces, eso inevitablemente hace que una vez, si se aprueba, si la Sala Constitucional no encuentra una objeción de constitucionalidad al proceso y la Asamblea Legislativa toma la decisión, esta sociedad inevitablemente va a tener que enfrentar la pregunta, ¿y ahora qué? Y hay algunos indicios, por ejemplo, los partidos en la Asamblea Legislativa se han comprometido a corregir ciertas tortas que se jalaron por el lado de los ingresos, sectores que en medio de la confusión lograron colar sus exenciones y tratos preferenciales. Bueno, hay que arreglar eso. Pero después vamos a entrarle incluso a los problemas de fondo. ¿Qué vamos a hacer con empleo público? ¿Qué vamos a hacer con transferencias? ¿Qué vamos a hacer con instituciones? Entonces yo digo, en esa no va a ser una negociación fácil, no va a ser una negociación de una sola vez, pero hay que construir equilibrios, entre otras razones, porque aquí no hay nadie con hegemonía. Entonces, no hay condiciones políticas para que un sector en este momento imponga. ¿Cuál es la alternativa general de si no nos ponemos de acuerdo? Bueno, si los ticos no nos ponemos de acuerdo, va a haber un tercero que nos va a decir, ¿sabe qué? Ya que me vienen a pedir a mí el rescate, perfecto, pero eso usted va a hacer A, B, C y D y nada de caritas. Si quiere, vaya a las huelgas, si quiere usted vaya y proteste aquí o allá, si quiere la Sala Constitucional diga lo que diga, pero esto va a ser el plan. Entonces yo digo, eso hay que evitarlo, ese escenario hay que evitarlo, pero eso va a implicar un esfuerzo de ser mucho mejores de lo que hemos sido hasta el momento. El problema es, y le hago la pregunta a Pilar, el problema es que si no hay ningún actor hegemónico y hay muchos actores con un cierto poder, pero sobre todo con poder de veto, ya sea en las calles o en la Asamblea, es al gobierno, al Ministerio de Planificación, al Ministerio de Presidencia, al Ministerio de Hacienda, a quien le corresponde coordinar con esos actores en la Asamblea y fuera de ella, ¿verdad? Entonces, es una responsabilidad muy grande poder tratar de avanzar y evitar ese abismo que supone, por ejemplo, una intervención del Banco Monetario Internacional o de cualquier organismo internacional, del fondo, digamos, como ha ocurrido en el pasado. Sí, por supuesto, y por eso hemos dedicado muchísimos esfuerzos para poder encontrar salidas, sea en diálogo con los sindicatos o sea en diálogo con diferentes fracciones de los partidos, sea tratando de comunicar la importancia de esto y encontrando la manera de también comunicar los ajustes que se hacen vía gasto y la necesidad de innovar, no solamente vía el proyecto legal, sino cómo se acompaña medidas administrativas que ya tomamos vía decreto directriz para contener gasto, para con la factura digital mejorar los perfiles de los contribuyentes y así hacer algún tipo de inteligencia que nos ayude junto con la trazabilidad que tiene el proyecto, mejorar también la recaudación en el largo plazo. Y también el proyecto lo que nos ayudaría si se llegara a pasar sería para poder cambiar deuda cara por deuda más barata. Entonces el déficit financiero también con otros plazos y renegociar intereses pudiera también estabilizarse por ese lado y luego seguirle apostando a que el gasto de capital ojalá pueda crecer un poco más para que genere los crecimientos en la economía que se están esperando también para compensar. Vamos a continuar con este y otros temas después de la pausa. Les recordamos que puede hacernos sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Ya volvemos. Estamos en su programa Sobre la Mesa con la señora ministra de Planificación, Pilar Garrido, y el director del programa Estado de la Nación, Jorge Vargas Cuyel. Hablábamos antes de la pausa sobre esta situación tan complicada en lo fiscal, en lo económico, y ya adelantando un poco en materia social, preocupados por el impacto que puede tener
una eventual crisis fiscal en la sociedad en general, pero en los grupos más vulnerables. Pero hay muchas cosas que han desmejorado ya y que no son solo proyecciones futuras. Jorge, tal vez comentar un poco de la situación en lo social. Yo anotaría dos cosas. Primero, vinculando con la conversación que veníamos teniendo sobre lo fiscal, hay una cosa clara. Cuando uno ve el ingreso a los hogares, uno de los hallazgos es que en el 10% de los hogares de más bajos ingresos, si usted monetiza la inversión social, no solo las ayudas para pobres, sino el conjunto de la inversión social, educación, salud, que le llega a ellos, estamos hablando de que para ese grupo de ingresos, el 10% más de los hogares más pobres, es casi el 90% del salario social. Y para el segundo 10%, digamos, del 10 al 20%, ese salario social que viene vía la inversión pública es un 60%. Entonces o sea, hay que tener un cuidado enorme de no pasar tijera o machetazo, digamos, sin mucho miramiento, porque más bien el tema se asemeja más a un bisturí, porque usted tiene a mucha gente. Piense usted que por ambos métodos de pobreza, sea pobreza por ingreso o pobreza multidimensional, que ve más bien condiciones de vida, tenemos a 1 de cada 3 hogares de Costa Rica. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esa es una primera pista. La otra es, por ejemplo, las simulaciones que nosotros hicimos sobre qué tendría solo recortar la parte de la inversión social que va en términos de transferencias. Bueno, eso prácticamente duplicaría la pobreza extrema. ¿Y qué es la pobreza extrema en Costa Rica? Los hogares que no tienen con qué comer. Entonces, o sea, la situación es muy seria para creer que el problema fiscal es un tema de pura aritmética. No, aquí estamos hablando de una concepción de Estado y una responsabilidad también ética. Y finalmente, hablando también de resultados que fueron muy negativos, es la pérdida de empleo que tuvimos. Una pérdida de empleo que fue histórica en el 2017 y que afectó sobre todo a jóvenes, a gente de microempresas, a gente menos calificada, y además que no impactó sobre la tasa de desempleo. La tasa de desempleo no se movió, fundamentalmente porque hubo un montón de sectores que se desalentaron y dejaron de buscar trabajo. Entonces, y hoy hay que decir que hoy y en los últimos meses, la economía se ha venido desacelerando aún más en relación a esa medición. Entonces, en el tema de empleo, en el tema del efecto de recortes y en el tema de la profunda importancia que tiene la inversión social para muchos hogares en el país, hay que tener un enorme cuidado y responsabilidad. Entiendo, Pilar, que Sí. están trabajando en el tema en el Plan Nacional de Desarrollo, hubo una consulta hace unas semanas, y justamente la pregunta, no solo para este programa, es, bueno, en una época de restricción fiscal tan importante, ¿cómo aplicar el bisturí? Si es que hay que aplicarlo, si no hay que aplicarlo, pero sobre todo, ¿cómo planificar, digamos, con recursos tan escasos para poder mejorar lo que el informe muy bien señala, esos cuellos de botella que en realidad son cuellos de botella de muy larga data? Algunos de ellos, como el sistema de información de la política social de los beneficiarios, es una cosa en la que se ha avanzado, pero no suficiente. ¿Cómo han manejado ustedes ese en particular? La única manera de aplicar el bisturí es justamente con evidencia. En todo lo que nosotros hemos estado analizando es que hay aproximadamente 20 programas que son clave para disminuir la pobreza multidimensional, y a esos programas también analizar cómo se comporta a la luz de la NAVE, a la luz de la ES, cuáles son las dimensiones en las que multidimensionalmente hay regiones que tienen mayor afectación, y a la luz de eso, con el IPM asignar mayores recursos o menores recursos en determinadas dimensiones. Y también analizando cuáles son los programas que tienen que obtener recursos de otros lugares, por ejemplo, con el fallo del día de hoy de las pensiones de lujo. Si se tomara esos recursos de las pensiones de lujo y se inyectan al régimen no contributivo, sabemos que hay un efecto directo en IPM y también en línea de pobreza para sacar personas de la pobreza y ayudarles, personas adultas mayores. Y aquí también analizar la parte de todo eso,
esa como de reingeniería de cómo ubicar y cómo priorizar y orientar recursos por dimensión, con base a esos programas y por región, otro aspecto fundamental tiene que ver con cómo se complementa la estrategia de Puente al Desarrollo, que es esta de combate a la pobreza, con una pata que es la que le da sostenibilidad a la salida de la pobreza y que es la parte de intermediación sociolaboral. Y ahí es justamente cómo la política social se complementa se junta con la política económica, con la política de empleo y hacemos que esas personas mediante un sistema de intermediación laboral reinventado pueda conectar, mejorar los perfiles de empleabilidad para que se puedan incorporar en mercados laborales formales o dan opciones de autoempleo, pero que les permitan sostenibilidad. Entonces ahí hay un trabajo que tiene que ser muy granular. También comparto la apreciación de don Jorge del Bisturí y tiene que ser en clave regional y también modificar la manera como se está así trabajando en el INA, que también hay una línea de trabajo en esa dirección para repensarlo, para poder hacerlo todo con base que el territorio sea o en la región la unidad analítica que le posibilita a uno decir cuál es la inversión que tiene que priorizar tanto en lo social como los perfiles de empleabilidad, la capacitación para poder que sean incentivados y cuál es la inversión pública que hay que hacer, porque puede ser que haya una región que tiene determinado potencial pero que le hace falta algunas carreteras, un puerto, fibra óptica o alguna inversión adicional que pueda apalancar a los inversionistas tanto privados como públicos para poder hacer el esfuerzo y conseguir sacar a esa gente de la pobreza. Quisiera profundizar un poco en esa idea de la atención territorial de los problemas, porque este capítulo en particular del informe hace un análisis incluso a nivel de distrito, por ejemplo, en materia de seguridad, y pone una mirada en profundidad, en este caso en la región Caribe. Jorge, ¿cómo surge la idea de hacer ese análisis más, no solo regional, sino a nivel de distrito? Sí. Porque me parece que es una herramienta importante para luego la política pública. Y un poco qué diferencias se encuentran. Sé que es muy difícil hablar de todos los distritos o cantones, pero lo más destacado tal vez. O sea, ¿por qué ese énfasis en lo territorial? En parte es porque cada vez tenemos más y mejor información fina. Tenemos georreferenciados la infraestructura pública, a dónde está, a dónde no está. En este momento tenemos sistemas de información geográficas que están ahí, que son realmente una pepita de oro puro que este país tiene que explotar mejor. El expediente digital único en salud, Cinerube, todo eso le permite a uno poner a la gente en los territorios y dejar de hablar de promedios nacionales o incluso a veces de promedios regionales. Incluso a veces puede ser que el distrito sea mucho, ¿verdad? Ya podemos bajar, creo en Costa Rica estamos en capacidad a unidades geográficas, a barrios, ¿verdad? Y hacernos preguntas mucho más puntuales. Por ejemplo, para el Estado de la Educación, aprovechando la información del Instituto Costarricense de Drogas, y voy a matar una cosa que va a salir en 2019, pero me parece importante, nos damos cuenta que el 30% de los decomisos ocurren a 100 metros de centros escolares o de colegios. Pues sabemos exactamente a dónde. Y sabemos por qué en otro colegio que está muy cerca no ocurre ahí. Podemos, por ejemplo, entonces poner a trabajar a la gente, ¿verdad? O sea, en fin, tenemos parte del enfoque territorial, tiene que ver con que contamos ahora con una masa de información que nos permite hacer cosas que antes no podíamos. Y segundo, también contamos con la experiencia de que las políticas de un tamaño para todo ya no funcionan, ¿verdad? O sea, ya sabemos eso. Y en una época en donde no tiene usted particularmente un montón de recursos, usted tiene que optimizar lo que hay. Y optimizar lo que hay significa reconocer esas diferencias en el territorio, que no es lo mismo si usted quiere hacer prevención social de la violencia en Limón, no es lo mismo que hacerla en La Cruz. En Limón, por ejemplo, nuestro análisis nos dice que el componente empleo es fundamental ahí. Tiene que haber de todo, pero tiene que haber un gran énfasis en empleo. En otras áreas, por ejemplo, más bien en la zona norte, en La Cruz, es un tema más de políticas de condiciones de vida, de NBI, trabaje NBI, ¿verdad? Ahí. Si usted se va en la zona sur, hay un tema mucho más complicado, pero probablemente el componente educación, escolaridad, destaca montones. Esas son un poco las líneas de por qué hoy en día, tanto por capacidad como por experiencia, el tema de lo territorial tiene tanta importancia.
Yo veo una especie de paradoja, porque es cierto que cada vez tenemos más información, incluso a nivel distrital o menor, pero todavía pasan algunas cosas o algunas decisiones que no necesariamente tienen toda la información. Por ejemplo, que para la provincia de Limón, para los dividendos que va a generar el nuevo puerto, no haya todavía claridad en los proyectos y eso cómo se va a invertir. ¿Qué puede hacer Mideplan, por ejemplo, en un tema tan particular como la provincia de Limón, donde hay un diagnóstico muy claro, hay de alguna manera un rumbo por dónde se debería ir? Bueno, ya Mideplan lo que está haciendo es, en la luz del Plan Nacional de Desarrollo, inversión pública, priorizando inversiones que se tendrían que trabajar en la región, que se tendrían que trabajar en Limón, y además como el canon, sea mediante titularización o apalancando otra inversión privada, puede usarse para ello. Y hay también un conjunto de proyectos de inversión pública que son potencialmente claves y que podrían eventualmente servir para hacer alianza público-privada u otros que sean detonantes del desarrollo y que se pueden usar los recursos del canon. Pero en no eso vamos tarde, Pilar, ya, estamos trabajando en ello. Nunca es tarde si se toman las decisiones correctas. Ese es un momento para que con la evidencia corregir el rumbo y por lo menos enderezar el barco y luego empezar a girar hacia un rumbo mucho mejor en la ruta de la sostenibilidad. Bien, estamos en Sobre la Mesa conversando sobre el informe del programa Estado de la Nación. Les recordamos que este programa se repite el viernes a las 8:30 de la mañana y domingo a la 1 de la tarde. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Al programa Sobre la Mesa con la señora Pilar Garrido y Jorge Vargas Cuyel. Estábamos hablando un poco de cómo daba luces el informe sobre la planificación del desarrollo en materia territorial, que es muy importante y es indudable y es necesario hablar del territorio, hablar de la parte ambiental y cómo el desarrollo tiene a veces, en el modelo de desarrollo por lo menos de Costa Rica, fuertes repercusiones en lo ambiental, no solo en lo urbano, digamos, que estamos muy acostumbrados, pero también en lo rural, el impacto sobre cuerpos de agua, el impacto agrícola. Tal vez, Jorge, muy rápido, ¿cómo se valora la situación ambiental en 2017 y lo que llevamos de 2018 en este informe? Mire, yo creo que si usted, a la gente que quiera leer el informe va a encontrar que en la parte ambiental el territorio es en esta ocasión como la preocupación principal, e incluso acuñamos un concepto que se llama las apuestas territoriales que se hizo en Costa Rica, que básicamente son tres. Uno, apartar una parte del territorio para conservación ambiental, otra parte dedicarla para la cuestión agrícola, y ahí en la zona agrícola 5 productos ocupan el 70% de la superficie agrícola, con prácticas ambientales muy poco extendidas, y después la parte del territorio que dedicamos a la cuestión de urbana y el tema digamos, de los medios de conexión entre los centros urbanos. Y ahí la apuesta fuerte también del capítulo es meterle al tema de transporte, en el cual unimos, si se quiere, el capítulo tradicional de lo ambiental con un análisis de una de las consecuencias del mal manejo del territorio, que es sistemas de transporte que lo que están generando son ineficiencias, externalidades negativas, y además en eso no solo económicas, sino impacto sobre la calidad de vida de la gente muy grande. Y ahí tenemos un análisis muy detallado y con fuentes además inéditas. Voy a intentar dar un salto entre lo ambiental y lo político con la pregunta, Pilar, porque digamos, una buena parte de los hallazgos en materia de transporte, que tiene un capítulo especial en general en lo ambiental y en un capítulo especial, tiene que ver con problemas de planificación urbana, planificación del transporte. También estaba, mientras Jorge hablaba, de esos productos que concentran el área sembrada, recordando una resolución del Consejo Universitario de esta semana sobre el tema de la piña. No es nada revolucionario, el Consejo Universitario llama a cumplir la ley, básicamente, en materia del cultivo de la piña, a cumplir la legislación laboral, ambiental.
Uno pensaría que si estamos hablando de planificación y de cumplimiento de la ley, pues esa es una de las principales tareas del Estado en general, pero hay dificultades para coordinar en los diferentes niveles de gobierno y entre instituciones, y eso usted en su cargo tiene un rol importante en intentar revertir esa situación de alguna manera de descoordinación que provoca excesos en cultivos o problemas de presas, que muchas veces la gente sufre la presa pero no entiende la condición que la origina, que no es solo el exceso de vehículos, sino que haya problemas de planificación de lo urbano, por ejemplo. Sí, tal vez varias dimensiones. Lo primero es que hay una apuesta clara en cómo dar ese salto que el Estado de la Nación recoge bien y que pasa por repensar tratar de poner algún orden en la planificación urbana, y ahí hay proyectos de inversión pública claros en los que estamos trabajando, como el tren eléctrico, que justamente anunciamos esta semana que hicimos los estudios de preinversión, estamos avanzando en esa ruta, vamos por la factibilidad y que sea la columna vertebral de una movilidad sostenible. Luego hay otros temas que pasan por el tren de carga para Limón y que conecta hasta Chilamato del Cooper con la Huetar Norte, que eso también es un tren eléctrico que en la lógica de ir pensando descarbonización, movilidad sostenible. Y luego hay también que se vencen algunas de las concesiones en temas de transporte de autobuses que si se repiensan hacia transporte descarbonizado o eléctrico masivo, también puede tener algunos impactos muy positivos en ir repensando ese paisaje. Y ahí siempre de fondo la complejidad que lleva la política pública y la coordinación, como usted ya señala, sobre todo en órganos de desconcentración máxima con un ministerio rector. Y ahí nosotros el análisis que estamos haciendo es, hay un pronunciamiento y una ley que ya se sacó el año pasado, si la memoria no me falla, que habla de que los órganos desconcentrados pasan a ser programas presupuestarios del ministerio rector. Entonces, una de las cosas que hay que valorar es si eso pudiera eventualmente tener un correlato, no únicamente en que ya no tengan autonomía o desconcentración, en este caso financiera, sino también cómo se puede expandir eso a lo político en órganos que no tengan tanta especialización técnica o científica, que requieran márgenes de personería jurídica instrumental o desconcentración máxima. Entonces, ese análisis, en eso estamos trabajando también. Bueno, justamente para seguir en el tema ya político al que Pilar ciertamente empieza a hilvanar, el informe habla de cómo este proceso electoral fue atípico y que generó unos resultados que a la vez aumentan la complejidad del sistema político. Jorge, ¿cómo valoran ustedes el año 2017 en general, digamos, que es como la antesala de la elección en sí y lo que produce la elección? Bueno, decíamos, usted usó el calificativo, es una elección muy atípica, no porque, digamos, el sistema fuera incapaz de producir unas elecciones que transcurrieron con respeto, que fueron libres y limpias, no fueron atípicas, no, en ese sentido fueron muy típicas. Lo que fue atípica fue el proceso, los resultados. ¿Por qué? Tuvimos niveles de volatilidad de las preferencias electorales muy marcadas, un ejercicio que lo hicimos conjuntamente con el CIEP, por cierto. Pudimos poder recoger el hecho que estaba surgiendo una nueva fractura en el electorado que tiene que ver con cuestiones más, digamos, de la cultura política, de valores culturales alrededor de matrimonio, lo que ya haría Inglehart, el postmaterialismo, matrimonio igualitario, etc. Entonces aparece una nueva fractura, hay volatilidad, y además los resultados son muy atípicos. Tenemos un gobierno que crea, antes de llegar al gobierno, en la segunda ronda, ambos partidos que quedan intentan y logran, en algún caso mejor, más claro que otro, coaliciones multipartidistas, cosas que en el régimen presidencialismo de Costa Rica no se conocía bien. Bueno, gana la elección el Partido Acción Ciudadana, pero tiene un gabinete ejecutivo multipartidario, un gabinete ministerial y en presidencias. Eso es un experimento que viene, ¿por qué? Porque la debilidad de los partidos es tal que saben que pueden ganar las elecciones, pero solo no pueden gobernar. Entonces, hay una respuesta adaptativa a unas nuevas circunstancias.
Entonces, es atípico, repito, en ese proceso que fue como estar montado en una montaña rusa de partidos que estaban muy atrás y un buen día le pasan a todos los demás y van adelante, electorados que en una semana u otra hay cambios masivos, ¿verdad? No de 10.000 viejos, sino estamos hablando de 300.000, 400.000, 500.000 personas. Hay un resultado atípico, por primera vez ninguno de los partidos tradicionales pasa a una segunda ronda. Los partidos que ganan combinados tienen menos de la mitad de los votos en la primera ronda. Es decir, hay un montón de elementos que nos dicen que estamos en una situación de una enorme fragmentación del sistema político. Hay respuestas adaptativas, empieza ese gabinete multipartidario. Hay, por ejemplo, lo que yo creo fue el único acto responsable en materia fiscal que ocurrió en el Parlamento de la legislatura constitucional anterior, que es meter el plan fiscal en una vía rápida, porque por la vía ordinaria no iba a ninguna parte. Entonces, la pregunta ahí es si es demasiado poquito, demasiado tarde, no sabemos. Pero yo diría que sí claramente empieza a ver en los distintos actores, como le decía uno antes, les empieza a caer el 4 de que esto ya no son tiempos ordinarios, que estamos empezando a vivir tiempos extraordinarios sumamente inciertos. Y que de alguna manera el destino de este gobierno, aunque uno sea oposición, si este gobierno le va muy mal, a la oposición va a tener también una cuota de responsabilidad. El informe habla mucho de los cuellos de botella y propone tratar de soltar o de desamarrar esos nudos particulares. Pero uno se pregunta si el tema político, por ejemplo, lo que me imagino se ha estado trabajando en las comisiones de reforma de Estado y administrativo no es el cuello de botella principal que tenemos, porque es el que permitiría de alguna manera desamarrar algunos de los otros temas, pero es algo que no se puede hacer en el corto plazo. Pilar, ¿qué avances podemos esperar en esta materia? En relación con los cuellos de botella, nosotros los vemos en la gobernanza pública. Hay temas que hay que, un primero que tiene que ver con estabilización de finanzas públicas, pero también pasa por el empleo público, que sería la siguiente reforma, una ley de empleo público que venga a ordenar un poco más, adicional a lo que ya tiene el 20.580, que dignifique a los servidores públicos y servidoras públicas porque tienen un papel fundamental, pero también que ayude a que se vayan reorganizando y que cada vez sea el talento humano motor de la modernización de las instituciones. Luego incidir en el diseño institucional, ahí también, y tal vez antes de ese, repensar los presupuestos también, cómo se estructuran, quiénes participan, cómo hacer un presupuesto más por resultados, hacer algunas modificaciones, repensar destinos específicos en clave prospectiva, incluso a nivel constitucional, que quizás en el 2050 no vaya a ser necesario un 8%, sino que vaya a ser necesario más o menos a la luz de que vamos a tener una población más envejecida. Y luego también ir pensando cómo fortalecer rectorías, cómo esto que les mencionaba, los órganos desconcentrados, y también cómo hacer más efectiva la política pública. Y hay recomendaciones en las que estamos trabajando en el marco de ambas comisiones y también un trabajo que desde el Ejecutivo estamos diseñando de manera ecuménica, diría yo, planificación, Hacienda, en el caso del Ministerio de Trabajo, Presidencia, para ir sobre la ruta de la modernización. Vamos a tener que hacer un programa únicamente exclusivo para el tema de reforma del Estado y un poco hacia dónde podríamos ir. Les agradezco de nuevo a la señora ministra, al director del programa Estado de la Nación y a todas las personas que nos han acompañado a través de la señal del canal y además nos han hecho sus comentarios en redes sociales. Les agradecemos su compañía y los invitamos de nuevo a ver el programa viernes a las 8:30 de la mañana y domingo a la 1 de la tarde. Muchas gracias.